Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de el buen nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Y vamos a seguir hablando de buenos nombres para buenas mujeres, en este caso Miriam, que es un nombre muy abundante dentro del pueblo judío, y yo diría que en su traducción dentro del pueblo cristiano es aún todavía más abundante, ¿no? Indudablemente. Y para iniciar, ubiquémonos hoy en el siglo XIII, antes de la Era Común, que es el referente para ubicar en el tiempo a los sucesos de nuestro personaje central de hoy, que es descrito claramente en el libro de Éxodo, o Shemot en hebreo, en el capítulo 15, versículo 20. Así es, Miriam, la hija de Amram y Jocabed en español, Jocabed, o en hebreo Yochebed, quien fue la hermana mayor de dos personajes torales en la vida del pueblo de Israel, Aarón y Moisés, tiene el privilegio de muy pocas otras mujeres al ser considerada como una profetisa. Pues bien, la madre de Miriam dio a luz a Moisés, a pesar del decreto del faraón de matar a cualquier varón recién nacido del pueblo judío. Lo nutrió y protegió por 3 meses, y luego, como ya es conocido, lo depositó en un canasto y dejó que ello fuera el vehículo que salvara al infante al navegar por las aguas del río Nilo. Miriam observó este suceso, esperando cómo se desarrollaba el destino de su hermano. Al mismo tiempo, la hija del faraón fue a bañarse al río y se percató de la presencia del menor. Sin más ni más, envió a una esclava a salvarlo. La princesa sabía que no podría ser el niño más que hebreo, e inmediatamente fue abordada por Miriam, quien le recomendó que el niño fuese criado por una nodriza hebrea. Asintiendo a lo anterior, Miriam fue a traer a su madre Yochebed o Jocabed a fin de cumplir con la encomienda correspondiente. Miriam vuelve a aparecer en el texto bíblico cuando se partió el Mar Rojo en el éxodo de los judíos, cumpliendo la función de tocar el pandero mientras se entonaba el canto del mar que acompañó al incipiente pueblo de Israel en el cruce de tal cuerpo pluvial. Un capítulo singular en la vida de Miriam es cuando, en compañía de su hermano Aarón, hizo público su desacuerdo con su cuñada, Zipora o Seporá, en la población de Hatzerot. También estos dos hermanos manifestaron que Dios no solo hablaba a través de Moisés, sino que lo hacía adicionalmente con ellos mismos. Moisés no reaccionó en contra de sus hermanos, pero Dios convocó a los 3 hermanos en el tabernáculo y a las puertas del mismo les reprendió, obviamente no a Moisés, sino a Miriam y a Aarón, diciéndoles que solo a Moisés le hablaba personalmente, mientras que a los demás profetas lo hacía a través de sueños y visiones. Ante ello, y como castigo a su maledicencia, Miriam resultó afectada con lepra. Aarón mostró misericordia por su hermana y pidió a Moisés que pidiera a Dios por la salud de la hermana de ambos. Así lo hizo y recibió la encomienda divina de alejar a Miriam del campamento por 7 días. Concluido el plazo, retornó y fue readmitida con sus congéneres. Tiempo después, falleció en Kadesh un día 10 del mes de Nisán y ahí mismo fue enterrada. El único caso de otra Miriam en los textos de la Biblia se encuentra en Crónicas 1, en el capítulo 4, versículo 17. Y es ahí a donde se da cuenta de un homónimo o una homónimo, hija de Mered y descendiente de Yehudá, quien fuera hermana de Shammai y de Ishba. Siendo como fue ella hija de Bitiá, resultó entonces en ser nieta del propio faraón de Egipto. Se trata, desde el punto de vista onomástico, de un nombre que se escribe en hebreo con 4 letras: Mem, Reish,
Yod y Mem. Así, la letra Mem tiene un valor gemátrico de 40, Reish de 200, Yod de 10 y finalmente se repite la Mem con el número 40. Sumadas las anteriores cifras, el número dominante es de 290. Los elementos que integran a este nombre son Mem, obviamente agua, Reish, que es aire, Yod, que es tierra, y finalmente retornamos a la letra Mem, que vuelve a ser agua. Siendo que es un nombre que significa mar de amargura en hebreo, es en el idioma caldeo en donde alcanza una connotación distinta, pues se refiere a la amante del mar. Podemos entonces derivar que su elemento dominante es el agua y que gracias a las virtudes de nuestra profeta, el agua siempre acompañó al pueblo de Israel en el pozo que migraba doquier los hebreos se instalaron en su camino por lo largo de 40 años en el desierto del Sinai. Y esto está claramente constatado en el Tratado Ta'anit, en la página 9 del Talmud babilónico. Acorde a esta gematria que hemos hablado, que es la de 290, las expresiones con el mismo valor que la definen de una mejor manera son las siguientes. Ve'Hashem irahem, y Dios le tendrá misericordia. Keamkei yam, como en las profundidades del mar. Y la última frase del día de hoy a este respecto es la de Pele Gadol Mikulam. Esto es algo realmente maravilloso o extraordinario, pero muy extraordinario por encima de lo demás. Y así fue la vida de nuestro personaje. El empleo de esta fórmula nominativa no cundió como ahora en una práctica común entre los judíos. El primer caso posbíblico es el de Miriam, la Hasmonaea, en el siglo II antes de la era común. Ya en Europa, las derivaciones de Mirushe y Mirke resultan el ser hipocorismos o voces afectivas en yiddish de los nombres checos Mirusha y Mirka. Los cristianos generaron la voz mariana como una variante de la grafía original, sobre todo en Alemania, Polonia y Bohemia. También otra derivación es María, que no se popularizó entre los judíos europeos, aunque cabe citar que en varios pueblos del Reino de Polonia existen constancias de haber registrado nacimientos de judíos con las fórmulas cristianas. Un nombre que pudiera decirse como transitorio entre el judaísmo y el cristianismo es el de Mariam, escrito con Y, quien fue empleado con bastante frecuencia por los judíos de la Europa Oriental. Nombres asociados como Merlín, Merle y Merl son equivalentes vernáculos del nombre. Y obviamente el nombre Miriam, que es la fórmula prevalente, pero con la pronunciación yiddish, que permitieron que así ingresaran en la onomástica judía, a pesar de haber tenido su cuna en las expresiones de María o Margarita, mucho más próximas hacia el cristianismo. Pues bien, si vamos a hablar de la popularidad de este nombre, se acuña en tantos idiomas que no alcanzaría el programa para poder decir todas las variantes que este tiene. Sin embargo, no es un nombre, el de Miriam, tan popular en muchas partes del mundo. Esto es, en Noruega y en la República Checa prácticamente ya no se utiliza este nombre, al igual que en España. Sin embargo, encontramos casos como Austria o Italia, Inglaterra, el país de Gales y naturalmente el de Israel, a donde el empleo del nombre Miriam va en franca escalada. En Estados Unidos, curiosamente, encontramos que este nombre fue altamente popular a principios del siglo XX y hasta mediados de la segunda década, a donde después fue cayendo hasta quedar a una preferencia mínima, pero aún frecuente. Este nombre es considerado como un buen nombre y obviamente es un nombre femenino, clásico, maduro, formal y se considera de la clase alta, un tanto rústico, pleno,
fuerte, refinado, extraño, algo complejo, serio y también intelectual. Es dentro de los calendarios de otros países considerado el día 5 de noviembre en la República Checa como el Día de Miriam. Y para poder concluir el día de hoy, pues valdría la pena que habláramos de mujeres famosas, portadoras de este significativo nombre, como lo son la gran actriz británica Miriam Margolyes, Miriam Louisa Rothschild, que es una renombrada científica británica del siglo pasado, la también ya fallecida jueza norteamericana Miriam Goldbaum Cedarbaum, o Miriam Shapira Luria, quien tuvo la particularidad de ser una destacada estudiosa del Talmud en plena Edad Media. Figura central en el éxodo de Egipto, asentó sus reales en nuestra frecuencia nominativa hasta convertirse en uno de los nombres más populares de todas las épocas del pueblo de Israel, Miriam. ¿Qué te parece, Jorge? Pues un nombre muy popular y esperemos que también este programa se convierta en muy popular entre nuestros oyentes. Mientras tanto, nos vamos a despedir como siempre hasta dentro de 2 semanas, agradeciéndote tu colaboración. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein. Gracias a vosotros. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו